La noche había sido silenciosa en la hacienda La Merced, hasta que los gritos comenzaron a despertar a toda la propiedad. Doña Eulalia abrió los ojos en su habitación lujosa, para encontrar una figura pequeña de pie junto a su cama, apenas visible en la penumbra que se filtraba por las ventanas de seda. Era una mujer de 30 años, de apenas 1 metro de altura, con cicatrices que contaban historias de años difíciles en tierras lejanas. Sus ojos brillaban con una determinación que helaba más que el viento frío de octubre. «Milagros, pensé que habías muerto en Europa», murmuró doña Eulalia, reconociendo gradualmente el rostro que había atormentado sus pesadillas ocasionales durante 15 años. «Morí como esclava», respondió Milagros con voz que había perdido toda inocencia. «Pero renací como algo muy diferente». Era la madrugada del 23 de octubre de 1871, en la hacienda La Merced, cerca de Montevideo. La mujer que había sido vendida como atracción circense 15 años atrás, había regresado, acompañada de compañeros que compartían historias similares de sufrimiento europeo. En otras habitaciones de la casa grande, los sonidos indicaban que Milagros no había venido sola. Don Teodoro y sus 2 hijos adultos habían encontrado visitantes nocturnos que llegaron para saldar cuentas pendientes. La eficiencia silenciosa de los ataques hablaba de experiencia adquirida durante años de supervivencia en condiciones extremas. «¿Cómo es posible que hayas regresado?», preguntó Eulalia, intentando comprender la imposibilidad de lo que estaba presenciando. «Dubois me aseguró que tendrías una carrera exitosa en los teatros de París». «Dubois ya no puede asegurar nada a nadie», replicó Milagros. «Junto con todos los empresarios que construyeron fortunas exhibiendo personas como animales en ferias europeas». La ironía era perfecta. La mujer que había organizado elegante ceremonia para vender a su esclava enana como embajadora cultural, ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión, multiplicadas por años de experiencias que habían transformado víctima inocente en algo mucho más peligroso. Durante 15 años, continuó Milagros mientras Eulalia permanecía inmóvil en su cama de seda. Cada noche en esas jaulas pensé en este momento. Cada humillación, cada vez que me exhibieron como curiosidad exótica, todo me preparó para este regreso. Los pasos de los compañeros de Milagros resonaban por toda la hacienda. Habían venido a liberar a los esclavos, tomar el dinero que consideraban compensación por años robados, y cerrar definitivamente el capítulo que había comenzado con promesas falsas sobre oportunidades europeas. «Por favor», susurró Eulalia con voz que temblaba. «Yo no sabía lo que realmente pasaría. Pensé que sería una oportunidad genuina para ti. Sabías exactamente lo que hacías», cortó Milagros. «Vendiste a una niña de 15 años porque te pagaron bien, y porque te divertía impresionar a tus invitados con tu generosidad hacia una esclava». El final llegó rápidamente para doña Eulalia, sin tiempo para más explicaciones o súplicas. Milagros había aprendido en Europa que la justicia demorada no era justicia, y que ciertos crímenes solo podían resolverse con finales definitivos. El silencio que siguió fue interrumpido por el olor a humo que comenzaba a filtrarse desde otras partes de la casa. La venganza de Milagros incluía eliminar completamente el lugar que había sido escenario de su última noche como esclava inocente. Mientras las llamas comenzaban a consumir cortinas y muebles importados, Milagros y sus compañeros se dirigieron hacia los barracones de esclavos para completar la parte más importante de su misión: liberar a quienes aún vivían bajo el sistema que los había condenado. «Esto es por todos los que nunca pudieron regresar», murmuró mientras observaba las llamas devorar la hacienda que representaba años de crueldad, disfrazada de benevolencia. La noticia de la destrucción de La Merced sería titular en periódicos de todo el continente. Pero para entonces los Vengadores ya estarían lejos, llevando a cabo la siguiente fase de un plan que había comenzado en celdas parisinas, y que ahora se extendía hacia otros lugares donde personas vulnerables eran tratadas como mercancía. La transformación estaba completa, de víctima abandonada a fuerza de justicia, que no aceptaba explicaciones ni perdones para crímenes que habían destruido vidas inocentes. Hola amigas y amigos,
Aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Montevideo, Uruguay, abril de 1856. Las campanas de la Catedral Metropolitana marcaban las 6 de la mañana cuando los primeros rayos de sol iluminaban el Río de la Plata, tiñendo de dorado las aguas que separaban Uruguay de Argentina. La hacienda La Merced se extendía como pequeño imperio en las tierras altas a 20 kilómetros de la capital, 3.000 hectáreas de pastizales donde pastaban rebaños de ganado vacuno que alimentaban el floreciente comercio de exportación. Don Teodoro Paz había construido su fortuna durante las últimas 2 décadas, aprovechando la demanda europea de cuero y carne salada que llegaba desde los puertos de Montevideo hacia mercados de París, Londres y Ámsterdam. Sus contactos comerciales se extendían por todo el continente, estableciendo redes de negocios que pronto se ramificarían hacia actividades menos respetables, pero igualmente lucrativas. La hacienda empleaba 200 esclavos africanos que trabajaban tanto en el cuidado del ganado como en las actividades domésticas de la casa principal, una construcción colonial de 2 plantas que rivalizaba en elegancia con las mansiones más lujosas de Montevideo. Don Teodoro había diseñado su propiedad para impresionar, amplios salones para recepciones, biblioteca con libros importados de Europa y jardines que recreaban el estilo francés que tanto admiraban las familias aristocráticas uruguayas. Su esposa, doña Eulalia Mendoza, había llegado al matrimonio aportando no solo dote considerable, sino también ambiciones sociales que superaban las de su esposo. Era mujer de gustos extravagantes, que organizaba fiestas lujosas para impresionar a diplomáticos, comerciantes europeos y funcionarios gubernamentales que visitaban regularmente Montevideo. Su obsesión por ser centro de atención la llevaba a buscar entretenimientos cada vez más elaborados y únicos para sus invitados. Teodoro, le decía frecuentemente a su marido durante las cenas familiares, necesitamos distinguirnos de otras familias. Cualquiera puede ofrecer comida cara y vino francés. Nosotros debemos ofrecer experiencias que nuestros huéspedes no encuentren en ningún otro lugar. En ese ambiente de lujo y ambición social había crecido Milagros, nacida en la hacienda el 15 de enero de 1841. Era hija de Esperanza, una esclava africana traída a Uruguay en 1838, y padre desconocido que podía ser cualquiera de los trabajadores de la propiedad. Su enanismo la había hecho única desde el nacimiento. Medía apenas 80 centímetros al cumplir 15 años, pero tenía proporciones perfectas y belleza que la distinguía dramáticamente de otros casos de enanismo que ocasionalmente aparecían en la región. Durante sus primeros años, Milagros había sido tratada como curiosidad entrañable por la familia Paz. Su inteligencia excepcional y facilidad para aprender la habían convertido en esclava doméstica privilegiada que trabajaba dentro de la casa principal, en contraste con otros esclavos que laboraban en campos o establos. Hablaba perfecto español, sabía leer y escribir mejor que muchos hombres libres, y tenía modales que reflejaban años de observar comportamientos de la aristocracia uruguaya. Milagros es nuestra pequeña joya, decía doña Eulalia a las visitas, acariciando la cabeza de la joven con gesto que mezclaba afecto genuino con condescendencia que revelaba cómo realmente la percibía. Es inteligente como adulto, pero con apariencia que encanta corazones. Dios la hizo especial por alguna razón. Esa percepción de Milagros como regalo divino se había mantenido durante años, convirtiéndola en algo así como mascota familiar, que entretenía invitados con su conversación inteligente y presencia encantadora, pero también le daba acceso privilegiado a conversaciones familiares que otros esclavos nunca escuchaban.
información que sería crucial para entender las motivaciones que posteriormente llevarían a su venta. ¿Has notado cómo los europeos reaccionan cuando ven a Milagros? Le había comentado Eulalia a su esposo, después de una cena donde habían recibido a comerciantes franceses. Quedan fascinados. Es como si nunca hubieran visto algo así. Es natural, había respondido Teodoro sin prestar demasiada atención. Su condición es rara, especialmente combinada con su inteligencia. Pero Eulalia había comenzado a observar esas reacciones con nuevo interés, especialmente después de conversaciones casuales con huéspedes europeos que mencionaban espectáculos exóticos que se presentaban en las principales ciudades del continente. Historias sobre personas especiales que vivían como celebridades, ganando fortunas presentándose ante audiencias educadas que apreciaban diversidad humana como forma de entretenimiento cultural. La semilla de lo que se convertiría en tragedia se plantó durante una cena particularmente memorable en marzo de 1856, cuando Monsieur Auguste Dubois visitó la Merced con cartas de recomendación de comerciantes franceses que conocían a don Teodoro desde hacía años. Dubois se presentó como empresario de entretenimientos culturales que viajaba por Sudamérica documentando expresiones únicas de diversidad humana para audiencias europeas interesadas en expandir sus horizontes culturales. Sus modales refinados y conocimiento de alta cultura impresionaron inmediatamente a Eulalia, quien vio en él oportunidad de establecer conexiones con círculos aristocráticos europeos que siempre había admirado desde la distancia. Europa está experimentando renacimiento cultural, explicaba Dubois durante largas sobremesas que fascinaban a Eulalia. Las cortes reales patronan artistas únicos, personas especiales que representan diversidad del mundo. Es movimiento humanitario que celebra diferencias en lugar de ocultarlas. Durante las semanas que siguieron a la visita de Monsieur Dubois, doña Eulalia comenzó a observar a Milagros con perspectiva completamente nueva. Las reacciones fascinadas de sus huéspedes europeos ante la presencia de la joven esclava enana se convirtieron en obsesión que crecía cada día. Eulalia empezó a imaginar el prestigio social que obtendría al ser conocida como benefactora, que había lanzado carrera internacional de una artista sudamericana. Teodoro le dijo una noche mientras cenaban en el comedor principal: ¿has pensado en las oportunidades que podría tener Milagros en Europa? ¿Qué tipo de oportunidades?, respondió su esposo, concentrado en los informes financieros que siempre revisaba durante las comidas. Dubois me explicó que en París hay teatros especializados en presentar personas únicas. No son espectáculos vulgares, sino entretenimiento cultural que frecuentan aristócratas y intelectuales. Don Teodoro levantó la vista, intrigado por primera vez. Durante años había escuchado las fantasías sociales de su esposa, sin prestarles demasiada atención, pero la mención de conexiones aristocráticas europeas despertó su interés comercial. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso? Prestigio internacional, contactos en cortes europeas y, por supuesto, compensación económica adecuada por haber criado y educado a una futura celebrity. La conversación se repitió durante semanas, cada vez con más detalles elaborados por la imaginación de Eulalia. Consultó libros sobre entretenimiento europeo, escribió cartas a contactos en París solicitando información sobre espectáculos culturales y comenzó a presentar la idea como misión humanitaria que beneficiaría tanto a Milagros como a Imagen Internacional de Uruguay. Mientras tanto, Milagros continuaba sus labores domésticas sin sospechar que se estaba convirtiendo en objeto de planes que cambiarían su vida completamente. Su inteligencia natural le permitía notar cambios en comportamiento de doña Eulalia, quien había comenzado a hacerle preguntas extrañas sobre sus sueños, ambiciones y curiosidad por mundo exterior. «Milagros», le preguntó Eulalia una tarde mientras supervisaba limpieza del salón principal, «¿alguna vez has pensado en viajar, conocer lugares lejanos?» «No, señora», respondió Milagros con honestidad que caracterizaba todas sus interacciones.
Mi lugar está aquí, cuidando de la familia. Pero si tuvieras oportunidad de viajar a Europa, de conocer París, de vivir aventuras que otras personas solo sueñan, ¿no te emocionaría esa posibilidad? Milagros se sintió confundida por preguntas que parecían salidas de novelas románticas que ocasionalmente leía en la biblioteca familiar. Su vida como esclava no incluía sueños de aventuras, incluía trabajo, obediencia y esperanza de tratamiento justo de sus amos. Señora, yo no entiendo de esas cosas. Soy feliz sirviendo a la familia. Esa respuesta convenció a Eulalia de que Milagros era perfectamente inocente y moldeable, cualidades que la harían ideal para planes que se estaban gestando en su mente. Una joven que no tenía ambiciones personales sería más fácil de convencer de que oportunidad europea era bendición divina. El regreso de Monsieur Dubois en mayo de 1856 marcó inicio de negociaciones serias. Esta vez vino acompañado de contratos impresos, fotografías de artistas sudamericanos que supuestamente habían prosperado en Europa, y cartas de recomendación de empresarios parisinos que certificaban legitimidad de sus operaciones. Madame Eulalia, le dijo Dubois durante cena formal organizada específicamente para impresionar invitados selectos, he consultado con mis socios en París sobre posibilidades para su protegida. El entusiasmo es extraordinario. ¿Qué tipo de presentaciones tendría que hacer?, preguntó Eulalia, fingiendo preocupación maternal mientras sus ojos brillaban con excitación ante perspectiva de fama por asociación. Representaciones teatrales que celebran diversidad sudamericana, danzas folclóricas, música tradicional, demostraciones de artesanías locales, todo muy cultural y educativo. La mentira era perfecta, crueldad disfrazada de oportunidad cultural, tráfico humano presentado como intercambio artístico internacional. ¿Y la compensación? 1,000 pesos oro francés al momento de firmar contrato, más participación en ganancias cuando comience a presentarse en teatros importantes. Sus socios europeos han expresado particular interés en artistas que combinen talento natural con apariencia única. La suma era astronómica para estándares uruguayos, equivalente a ganancias de toda una temporada ganadera. Pero más importante para Eulalia era prestigio social que obtendría al ser conocida como descubridora de artista internacional. Durante semanas siguientes, Dubois cortejó sistemáticamente a Eulalia con historias sobre artistas sudamericanos que habían conquistado corazones europeos. Le mostró cartas supuestamente escritas por performers exitosos, describiendo vidas lujosas en París, audiencias con nobles y fama que trascendía fronteras nacionales. Imaginen, les decía a invitados durante cenas cada vez más elaboradas, nuestra pequeña Milagros representando cultura uruguaya ante reyes y emperadores. Será embajadora no oficial de nuestro país. La narrativa se volvió tan convincente que hasta don Teodoro comenzó a verla como inversión inteligente que combinaría beneficio económico inmediato con conexiones europeas que podrían expandir sus negocios ganaderos. Si realmente puede establecer contactos aristocráticos, le confió a su esposa, podríamos abrir mercados completamente nuevos para nuestros productos. Milagros escuchaba fragmentos de esas conversaciones sin comprender completamente su significado. Las referencias a viajes y actuaciones le parecían fantasías que no tenían relación con su realidad como esclava doméstica. Pero gradualmente comenzó a notar cambios en manera como la trataban. Más atención personal, mejor comida, vestidos nuevos que parecían preparativos para algo importante. Señora, le preguntó finalmente una tarde, ¿va a pasar algo especial pronto? Eulalia la miró con sonrisa que combinaba afecto genuino con ambición que no podía ocultar completamente. Sí, mi querida Milagros, algo muy especial va a pasar. Vas a tener oportunidad que millones de personas solo sueñan. Esas palabras sellarían el destino de Milagros, iniciando cadena de eventos que la llevarían desde vida relativamente protegida en Hacienda uruguaya hasta experiencias difíciles en circos europeos.
y finalmente hasta venganza que sacudiría ambos continentes. La decisión final se tomó durante una cena íntima entre doña Eulalia y Monsieur Dubois, el 10 de marzo de 1856. Don Teodoro había viajado a Montevideo para resolver asuntos bancarios, dejando a su esposa sola con el empresario francés que había permanecido como huésped durante 2 semanas, tejiendo cuidadosamente la red de mentiras que sellaría el destino de Milagros. «Madame», le dijo Dubois mientras bebían vino francés en el salón principal, «mis socios parisinos están impacientes. Tenemos fechas reservadas en teatros importantes, pero necesitamos confirmación inmediata. ¿Qué garantías tengo de que Milagros será tratada adecuadamente?» Dubois desplegó documentos impresos que había preparado especialmente para esa conversación. Contratos falsos, cartas de recomendación falsificadas y fotografías de artistas sudamericanos que supuestamente vivían en mansiones parisinas después de alcanzar fama internacional. «Observe estos testimonios», dijo, señalando cartas escritas en papel elegante. «Esta es María Fernández, enana argentina que ahora actúa ante la familia real española. Esta otra es Pedro Santamaría, gigante colombiano que tiene residencia permanente en Palacio de Versalles». Las cartas eran completamente falsas, escritas por cómplices de Dubois en París, pero sonaban convincentes para mujer que nunca había salido de Uruguay y cuyo conocimiento de Europa se limitaba a novelas románticas y revistas de moda. Y la compensación sería 1.500 pesos oro francés. Aumentó la oferta para cerrar definitivamente el trato. Más participación en ganancias que comenzarán inmediatamente. En 6 meses Milagros estará ganando más dinero del que ustedes ven en un año completo. Esa noche, Eulalia tomó decisión que atormentaría su conciencia durante años. Aunque logró convencerse de que estaba actuando como benefactora generosa, que habría oportunidades extraordinarias para una esclava que de otro modo nunca conocería mundo más allá de Hacienda Uruguaya. El 15 de marzo de 1856, doña Eulalia organizó evento que llamó Ceremonia de Despedida en Salón Principal de la Merced. Había invitado a 20 familias aristocráticas montevideanas para presenciar lo que presentó como momento histórico. Primera vez que familia uruguaya enviaba embajadora cultural a cortes europeas. La decoración del salón había sido cuidadosamente diseñada para impresionar. Flores importadas, manteles franceses, vajilla de porcelana china que normalmente se reservaba para ocasiones extraordinarias. Dubois había sugerido todos los detalles para crear atmósfera de celebración en lugar de transacción comercial. «Estimados amigos», anunció Eulalia ante invitados fascinados, «hoy presencian momento que quedará grabado en historia cultural de nuestro país». Milagros fue presentada vestida con ropas nuevas que Eulalia había encargado especialmente para la ocasión. Vestido de seda azul que realzaba su belleza natural, zapatos de cuero importado y peinado elaborado que le daba apariencia de pequeña aristócrata en lugar de esclava doméstica. «Nuestra querida Milagros», continuó Eulalia con teatralidad que mantenía embelesados a invitados, «ha sido seleccionada por empresarios europeos para representar cultura sudamericana ante audiencias más refinadas del mundo civilizado». Los aplausos llenaron el salón, mientras Milagros permanecía de pie en plataforma elevada, confundida por atención que recibía, pero entrenada desde niñez para obedecer sin cuestionar decisiones de sus amos. Dubois tomó la palabra para explicar honor extraordinario que esperaba a Milagros en Europa, actuaciones en teatros reales, encuentros con intelectuales famosos, vida lujosa que pocas personas en mundo podían imaginar. «Imaginen el orgullo», declaró con acento francés que impresionaba a uruguayos que asociaban todo lo europeo con sofisticación, «de saber que pequeña ciudadana de Uruguay conquistará corazones de París, Londres, Viena». La mentira era tan elaborada y se presentaba con tanto lujo visual que hasta Milagros comenzó a creerla parcialmente, aunque su intuición le advertía que algo no estaba completamente claro. La autoridad de doña Eulalia
y entusiasmo de invitados la convencían de que realmente estaba a punto de vivir aventura extraordinaria. ¿Cuándo partiríamos?, preguntó Eulalia, usando plural que sugería acompañamiento maternal. El barco zarpa en 3 días, respondió Dubois. Viaje a Europa es largo, y temporada teatral parisina comienza en mayo. No podemos permitir demoras. ¿Tan pronto? Milagros habló por primera vez durante toda la ceremonia, sorprendiendo a invitados que no esperaban que Esclava participara en conversación de adultos. «Mi querida», le respondió Eulalia con sonrisa que mezclaba afecto genuino con ansiedad por cerrar negociación rápidamente. «Las oportunidades extraordinarias no esperan. Debes estar preparada para aprovechar bendición que Dios ha puesto en tu camino». Durante hora siguiente, Dubois firmó contratos ante testigos impresionados, pagó suma acordada en monedas de oro francés que deslumbraron a todos los presentes, y organizó detalles del viaje que llevaría a Milagros hacia destino que ninguno de ellos podía imaginar realmente. «¿Podré escribir cartas?», preguntó Milagros con voz pequeña, que reveló por primera vez su nerviosismo ante perspectiva de alejarse de único hogar que había conocido. «Por supuesto», mintió Dubois sin hesitar. «Tendrás secretaria personal que te ayudará a mantener correspondencia regular con tu familia uruguaya». Esa noche, mientras Milagros empacaba las pocas pertenencias que podía llevar, Eulalia entró en su habitación con mezcla de emoción y culpa que no lograba interpretar completamente. La despedida final ocurrió en la madrugada del 18 de marzo de 1856. Milagros había pasado las últimas 2 noches sin dormir, oscilando entre emoción por la aventura prometida y terror instintivo por abandonar el único hogar que había conocido. Sus pertenencias cabían en una maleta pequeña, algunas ropas, una Biblia que doña Eulalia le había regalado años atrás y un pañuelo bordado que había sido de su madre africana. «¿Está segura de que esto es correcto?», le preguntó a doña Eulalia mientras esperaban la carroza que las llevaría al puerto de Montevideo. «Por supuesto, querida», respondió Eulalia con convicción que había construido cuidadosamente durante semanas de autoconvencimiento. «Dios te ha elegido para representar nuestro país en lugares que la mayoría de las personas solo puede soñar». Pero en el fondo de su corazón, Eulalia sentía punzadas de culpa que intentaba silenciar con racionales sobre oportunidades extraordinarias y beneficios culturales. Había leído las cartas de Dubois tantas veces que casi había llegado a creerlas, pero algo en la manera urgente como el francés presionaba por fechas la inquietaba, sin que pudiera identificar exactamente por qué. El viaje al puerto tomó 3 horas por caminos embarrados que se hacían más difíciles a medida que se acercaban a la costa. Milagros viajó en silencio, observando paisajes que tal vez no volvería a ver durante años, grabando en memoria cada detalle de tierra uruguaya que la había criado. «Monsieur Dubois dice que el barco es muy elegante», comentó Eulalia para llenar el silencio pesado que había caído sobre la carroza. «Camarotes de primera clase, comida francesa, tripulación que habla varios idiomas. ¿Usted ha visto el barco, señora?». «No personalmente, pero Dubois me mostró dibujos. Es de los más modernos que navegan entre América y Europa». La realidad que esperaba a Milagros en el puerto era dramáticamente diferente. El barco elegante resultó ser carguero mercante con acomodaciones mínimas para pasajeros, usado principalmente para transportar ganado y cuero hacia mercados europeos. Su aspecto sucio y maltratado contrastaba brutalmente con descripciones románticas que Dubois había pintado durante semanas. «¿Este es nuestro barco?», preguntó Milagros con voz pequeña que revelaba primera duda seria sobre toda la empresa. «Es barco de trabajo», explicó Dubois rápidamente, notando alarma en rostros de Milagros y Eulalia. «Los empresarios teatrales prefieren transporte discreto. Artistas famosos no viajan en barcos lujosos donde pueden ser molestados por admiradores». La explicación sonaba plausible para mujeres que nunca habían viajado por mar, pero el ambiente del puerto reforzaba sensación creciente de que algo fundamental estaba mal con toda la situación. Otros pasajeros
Ya esperaban para embarcar. Hombre extremadamente alto que caminaba encorvado para ocultar su gigantismo. Mujer con barba abundante que mantenía rostro cubierto con velo, y par de gemelos unidos que se movían con dificultad evidente. Todos parecían asustados, confundidos, acompañados por familiares que lloraban discretamente. ¿Estos son otros artistas?, preguntó Milagros, comenzando a comprender que no era única persona especial en esa expedición. Exactamente, confirmó Dubois con entusiasmo que sonaba cada vez más falso. Formarán compañía teatral internacional que revolucionará entretenimiento europeo. Pero la realidad era obvia para cualquiera que observara con atención. No eran artistas voluntarios dirigiéndose hacia carreras prometedoras, sino personas vulnerables que habían sido engañadas o vendidas por familias desesperadas por dinero o prestigio social. El momento de embarque llegó demasiado pronto. Dubois organizó despedidas rápidas, explicando que emociones prolongadas eran perjudiciales para artistas que necesitaban concentrarse en desafíos profesionales que les esperaban. «Escribiré cada semana», prometió Milagros mientras abrazaba a doña Eulalia por última vez. «Y yo responderé todas tus cartas», mintió Eulalia, sabiendo que nunca volvería a tener contacto con la joven que había vendido como atracción exótica. Mientras Milagros subía por pasarela hacia cubierta del barco, Dubois completó transacción final. Entregó a Eulalia documentos que supuestamente garantizaban trato humanitario de Milagros y participación en ganancias futuras. Todos eran falsos, preparados únicamente para tranquilizar conciencias de vendedores que necesitaban justificar sus acciones. En 6 meses recibirá primera carta con noticias de éxitos europeos, prometió Dubois, mientras contaba monedas de oro que constituían pago total por vida humana. Eulalia regresó a la Merced con mezcla de triunfo social y inquietud creciente que no lograba silenciar completamente. Durante semanas siguientes, contaría a invitados sobre generosidad extraordinaria que había demostrado al lanzar carrera internacional de su protegida, pero las noches se llenaron de pesadillas donde escuchaba gritos que no podía identificar. Mientras tanto, Milagros comenzó viaje que la llevaría desde vida relativamente protegida en hacienda uruguaya hasta condiciones difíciles en circos europeos. Durante travesía de 6 semanas, descubriría gradualmente que había sido vendida como animal exótico, no contratada como artista cultural. Su educación en crueldad humana estaba a punto de comenzar, forjando carácter que regresaría 15 años después para cobrar venganza, que sacudiría 2 continentes. El horror comenzó antes de llegar a Europa. Durante la travesía de 6 semanas por el Atlántico, Milagros y los otros artistas descubrieron gradualmente que habían sido engañados con promesas que nunca se cumplirían. El barco carguero transportaba ganado en las bodegas inferiores, y los pasajeros especiales fueron alojados en compartimientos apenas superiores a los corrales de animales. «Esto debe ser temporal», se decía Milagros durante las primeras noches, durmiendo en catre de madera que compartía con otros 3 artistas en espacio que olía a humedad y excrementos de ganado. «Cuando lleguemos a Francia, nos llevarán a hoteles elegantes». Pero Monsieur Dubois había abandonado cualquier pretensión de cortesía una vez que el barco se alejó de costas uruguayas. Ya no hablaba de carreras teatrales ni encuentros con aristocracia europea. En su lugar, se refería a su cargamento y discutía abiertamente precios que obtendría por cada espécimen en mercados parisinos. «La enana uruguaya será estrella», le decía al capitán del barco durante cenas, de las que Milagros y otros estaban excluidos. «Los europeos pagan fortunas por ver personas así, especialmente cuando vienen de lugares exóticos». La alimentación consistía en sobras que bajaban desde comedor de tripulación, pan mohoso, agua sucia, ocasionales restos de carne que los marineros no habían terminado. Carlos, el gigante colombiano que medía más de 2 metros, sufría especialmente porque su tamaño requería más comida de la que recibían. «Nos están debilitando intencionalmente», murmuró una noche María, la mujer barbuda argentina que había sido convencida de que sería
celebridad internacional, en Londres. Es para mantenernos sin fuerzas. Respondió Milagros con claridad terrible que había desarrollado durante semanas de observar comportamientos de sus captores. Personas débiles no pueden rebelarse ni escapar. Los gemelos unidos, Pedro y Pablo de Colombia, habían enfermado gravemente durante segunda semana de viaje. Dubois se negó a permitir que Marinero con conocimientos médicos los examinara, argumentando que mercancía dañada perdía valor en mercados europeos. Si mueren durante viaje, escuchó Milagros que Dubois le decía al capitán, los tiramos al mar y ajustamos cuentas en París. Los compradores entienden que transporte oceánico incluye riesgos. Esa conversación marcó momento en que Milagros comprendió completamente su situación. No era pasajera dirigiéndose hacia carrera artística, sino mercancía humana, que sería vendida al mejor postor en destino final. Durante tercera semana, comenzó a planear escape que sabía sería imposible en barco en medio del océano, pero que tal vez podría intentar una vez que llegaran a puerto europeo. Observó rutinas de marineros, ubicación de botes salvavidas y cualquier información que pudiera ser útil para sobrevivencia futura. Tenemos que permanecer juntos, les susurró a otros artistas durante una de las pocas ocasiones en que Dubois no estaba vigilándolos directamente. Si nos separan en Europa, será imposible ayudarnos mutuamente. Pero Carlos, el gigante, había perdido esperanza completamente. Las condiciones del viaje habían quebrado su espíritu de manera que preocupaba a Milagros. «Ya no importa», murmuró con voz que había perdido toda energía. «Estamos perdidos. Nuestras familias nos vendieron y ahora seremos esclavos hasta morir». «No digas eso», replicó Milagros con determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Mientras estemos vivos, hay posibilidad de libertad, pero tenemos que ser más inteligentes que ellos». Durante cuarta semana, Pedro, uno de los gemelos unidos, murió de fiebre que había estado combatiendo durante días. Su hermano Pablo sobrevivió físicamente, pero quedó unido al cuerpo sin vida que comenzó a deteriorarse antes de que Dubois finalmente permitiera que fuera separado del cadáver. «Esto es lo que realmente somos para ellos», le dijo Pablo a Milagros después de que marineros realizaran la separación. «Animales que se compran, se venden y se descartan cuando ya no sirven». La experiencia del viaje transformó completamente perspectiva de Milagros sobre naturaleza humana. Había crecido en hacienda donde, aunque era esclava, recibía trato relativamente humano. Ahora entendía que existían niveles de crueldad que superaban cualquier cosa que había imaginado. «Voy a sobrevivir», se prometió mientras observaba costa francesa aproximándose durante sexta semana. «Y cuando sea libre, voy a regresar para que paguen por esto». No sabía que esa promesa la sostendría durante 15 años de sufrimiento en circos europeos, convirtiéndose en obsesión que la transformaría de víctima inocente en cazadora letal, capaz de planear y ejecutar venganza que sacudiría 2 continentes. El barco atracó en puerto de El Havre el 2 de mayo de 1856. Milagros bajó a tierra europea como mercancía humana, pero ya había comenzado proceso mental que la convertiría en algo mucho más peligroso de lo que sus captores podían imaginar. París recibió a Milagros con lluvia fría de mayo, que empapaba las calles empedradas y creaba atmósfera lúgubre que contrastaba brutalmente con las descripciones románticas que Dubois había pintado durante meses. El carruaje que los transportó desde El Havre se detuvo frente a edificio sucio en barrio periférico, donde funcionaba empresa de entretenimientos exóticos de Dubois. «Bienvenidos a vuestro nuevo hogar», anunció Dubois con ironía cruel, mientras los artistas supervivientes bajaban del carruaje. Milagros, Carlos el gigante, María la mujer barbuda y Pablo el gemelo sobreviviente que aún lloraba la muerte de su hermano durante el viaje. El edificio era almacén convertido en prisión informal, donde Dubois mantenía colección de personas con deformidades que había comprado en diferentes países. En celdas improvisadas vivían docenas de atracciones
que llevaban años siendo exhibidas como animales exóticos, enanos de Alemania, gigantes de Rusia, personas con deformidades diversas de toda Europa y América. «Esto no puede ser», murmuró María al observar condiciones que superaban sus peores pesadillas. «Nos prometieron teatros elegantes, audiencias educadas. Os prometí lo que necesitabais escuchar para venir voluntariamente», replicó Dubois sin intentar mantener fachada benevolente. «Ahora sois mercancía que debe generar ganancias. Mientras más cooperéis, mejor será vuestro trato». Las habitaciones eran celdas de 3 metros cuadrados con catres de paja, baldes para necesidades fisiológicas y barrotes que impedían escape. La comida consistía en pan duro y agua sucia que se distribuía una vez por día. Las condiciones sanitarias eran inexistentes y enfermedades se propagaban constantemente entre artistas hacinados. Durante primera semana, Milagros observó rutinas de funcionamiento del lugar con atención que la distinguía de otros prisioneros que habían perdido esperanza. Notó horarios de guardias, ubicación de llaves, puntos débiles en seguridad que tal vez podría explotar eventualmente. «Tenemos que adaptarnos», le susurró a Carlos durante una de las pocas ocasiones en que podían conversar sin supervisión. «Si nos rebelamos abiertamente, nos eliminarán, pero podemos aprender, planear, esperar oportunidad». Las presentaciones comenzaron la segunda semana. Milagros fue trasladada a Barraca Circense en Montmartre, donde público parisino pagaba para ver monstruos sudamericanos, exhibidos como curiosidades científicas. Su jaula medía 2 metros cuadrados, decorada con elementos que supuestamente representaban cultura uruguaya, plumas de colores, máscaras indígenas falsas y carteles que la describían como princesa enana de tribus amazónicas. «Mira la pequeña salvaje», escuchaba que visitantes comentaban mientras la observaban como animal de zoológico. ¿Realmente pueden hablar como personas normales? Los espectadores le arrojaban comida como si fuera mascota, le gritaban para que actuara de manera más primitiva y discutían su anatomía como si fuera espécimen científico. Niños de familias acomodadas la señalaban y reían, mientras adultos educados debatían teorías raciales usando su cuerpo como evidencia. «Representas raza inferior», le explicó profesor universitario a estudiantes de medicina que habían pagado entrada especial para estudios antropológicos. «Observen cómo su desarrollo físico refleja estadio evolutivo primitivo que caracteriza poblaciones sudamericanas». Durante meses, Milagros fue exhibida 18 horas diarias, obligada a comer, dormir y realizar necesidades corporales bajo miradas constantes de visitantes que pagaban por ver vida auténtica de salvaje. Si se negaba a actuar suficientemente exótica, Dubois la castigaba hasta que obedecía. «Tenés que rugir como animal», le exigía cuando audiencias parecían aburridas. «Los europeos pagan por ver bestias, no personas civilizadas». Pero la inteligencia de Milagros no podía ser suprimida completamente. Durante exhibiciones, escuchaba conversaciones de visitantes educados, aprendía francés, inglés, alemán, observaba comportamientos, estudiaba debilidades, memorizaba nombres de personas influyentes que participaban en abusos. «Monsieur Beaumont viene cada martes», notó después de meses de observación. «Siempre trae invitados importantes. Siempre pide que actúe más salvajemente. Algún día voy a recordar su nombre». Carlos el Gigante no sobrevivió el primer año. Las condiciones brutales y alimentación inadecuada devastaron su salud hasta que murió de enfermedad en celda adyacente a la de Milagros. Dubois vendió su cadáver a Universidad Médica para estudios anatómicos. «Va a ser nuestro destino a todos», murmuró Pablo después de presenciar cómo removieron cuerpo de Carlos. «Morir como animales y ser vendidos como carne». Pero Milagros había desarrollado determinación que la distinguía de otros prisioneros. Cada humillación se convertía en combustible para venganza futura, cada abuso en lección sobre crueldad humana que algún día devolvería multiplicada. «No voy a morir aquí»,
que se prometía cada noche mientras planificaba escape, que parecía imposible, pero que ocupaba todos sus pensamientos. Voy a sobrevivir el tiempo que sea necesario. Voy a aprender todo lo que pueda, y después voy a regresar para cobrar cada gota de sufrimiento. Durante segundo año en París, comenzó a desarrollar alianzas secretas con otros artistas que compartían su odio hacia el sistema que los esclavizaba. Juntos planearon rebelión que cambiaría curso de sus vidas y establecería reputación de Milagros como líder capaz de organizar venganza letal contra enemigos que la subestimaban. La rebelión se gestó durante el invierno de 1869, después de 13 años de cautiverio, que habían transformado a Milagros de víctima inocente en estratega letal, capaz de planear eliminaciones con precisión quirúrgica. Durante años, había observado anatomía humana, mientras Dubois y otros empresarios controlaban artistas para mantenerlos obedientes, aprendiendo puntos vulnerables que podrían explotar cuando llegara momento apropiado. Esta noche, le susurró a Elena, una mujer rusa con deformidades en brazos que había llegado 5 años atrás. Vamos a terminar con esto para siempre. El plan era simple pero efectivo. Durante presentación nocturna especial para grupo de aristócratas británicos, los artistas sobrevivientes atacarían simultáneamente a Dubois y sus asociados, usando armas improvisadas que habían construido durante meses. Milagros había fabricado puñal afilado con pedazo de metal arrancado de su jaula, mientras otros habían preparado cuerdas para estrangular y piedras pesadas para neutralizar guardias. Dubois primero coordinó Milagros con autoridad que había desarrollado después de años de liderar resistencia pasiva. Después sus guardias. Nadie puede escapar para avisar autoridades. La presentación especial se realizó en barracón privado, donde Dubois exhibía artistas más exóticos ante clientes dispuestos a pagar precios extraordinarios por entretenimientos que bordeaban sadismo. Los visitantes británicos habían pagado suma astronómica para interactuar con salvajes sudamericanos, de maneras que habrían sido ilegales con ciudadanos europeos. «Señores», anunció Dubois ante audiencia de 8 hombres acomodados, «esta noche tendrán acceso exclusivo a especímenes más raros de nuestra colección». Milagros fue exhibida junto con 5 otros artistas en espacio cerrado, donde visitantes podían examinar sus cuerpos, forzarlos a realizar actos degradantes y satisfacer curiosidades sádicas que justificaban bajo pretextos científicos y antropológicos. «La pequeña uruguaya es particularmente interesante», comentó Lord Pemberton, aristócrata británico que había viajado especialmente para esa experiencia. «¿Podemos verificar si realmente comprende idiomas civilizados?» Milagros había aprendido perfecto inglés durante años de escuchar conversaciones de visitantes educados, pero fingía ignorancia para observar mejor comportamientos de enemigos que planeaba eliminar. A las 11 de la noche, cuando visitantes estaban borrachos y guardias relajados, Milagros dio señal acordada, grito que imitaba dolor extremo, pero que realmente comunicaba inicio de ataque coordinado. Elena neutralizó al guardia más cercano con cuerda que había ocultado durante semanas. Pablo, el gemelo sobreviviente, eliminó segundo guardia con piedra que había afilado como martillo. Otros artistas atacaron visitantes británicos que estaban demasiado intoxicados para defenderse efectivamente. Milagros se dirigió directamente hacia Dubois con puñal en mano y años de odio alimentando determinación que sorprendió al empresario francés. «Esto es por cada día que me exhibiste como animal», le susurró mientras lo neutralizaba con eficiencia que había aprendido observando procedimientos realizados en artistas fallecidos. «Imposible», jadeó Dubois mientras perdía conciencia. «Eres solo enana estúpida. Soy enana que aprendió anatomía observando cómo controlas personas», replicó Milagros, mientras aseguraba que no volvería a despertar. «Y ahora vas a dejar de respirar sabiendo que subestimaste inteligencia, que intentaste destruir durante 13 años. La operación duró menos de 20 minutos. Cuando terminó,
Dubois y sus 8 clientes británicos habían sido eliminados definitivamente. Los 3 guardias también habían sido neutralizados con eficiencia, que hablaba de planificación cuidadosa y ejecución profesional. «Ahora quemen todo», ordenó Milagros mientras registraba cuerpos en busca de dinero y documentos que serían útiles para escape. El incendio que consumió instalaciones de Dubois esa noche se convirtió en noticia que conmocionó París. Autoridades encontraron evidencias de tráfico humano que expusieron red internacional de empresarios que compraban personas vulnerables para exhibiciones que violaban leyes básicas de dignidad humana. Pero Milagros y 11 artistas supervivientes habían desaparecido con dinero robado de caja fuerte empresarial, llevándose también archivos que contenían nombres y direcciones de clientes en toda Europa. «Esto es solo el comienzo», declaró Milagros mientras Grupo escapaba por callejones parisinos hacia refugio que había preparado durante meses de planificación. «Ahora sabemos cómo eliminar enemigos y tenemos lista de todos los que participan en este negocio». Durante 2 años siguientes, los Vengadores del Circo viajaron por Europa eliminando traficantes de personas y liberando a artistas cautivos en operaciones que combinaban venganza personal con justicia social. Se convirtieron en leyenda urbana que aterrorizaba a empresarios crueles, pero inspiraba esperanza en personas vulnerables. En 1871, Milagros había ahorrado suficiente dinero para financiar regreso a Uruguay. Había pasado 15 años esperando momento de enfrentar quien había iniciado su pesadilla, desarrollando habilidades letales que convertirían venganza en operación, que sacudiría a ambos continentes. «Doña Eulalia», murmuró mientras barco navegaba hacia Montevideo, «espero que hayas disfrutado estos años creyendo que me hiciste favor, porque voy a demostrar exactamente qué clase de persona creaste cuando me vendiste como animal». La mujer que regresaba a Uruguay no tenía nada en común con joven inocente que había partido en 1856. Era cazadora profesional con experiencia en eliminaciones, que había transformado sufrimiento personal en misión de terminar con crueldad sistemática que destruía vidas humanas. El regreso de Milagros a Uruguay fue meticulosamente planeado como operación militar que combinaría venganza personal con golpe devastador contra sistema que había destruido su juventud. Llegó a Montevideo en septiembre de 1871 con identidad falsa, presentándose como empresaria europea interesada en adquirir ganado uruguayo para exportación. Sus 15 años en Europa le habían enseñado modales aristocráticos que le permitían mezclarse con alta sociedad sin ser reconocida. Los documentos falsificados la identificaban como Mademoiselle Marguerite Dubois, sobrina del fallecido Auguste Dubois, que había heredado empresa familiar y buscaba expandir negocios hacia Sudamérica. La ironía del apellido no era accidental. Milagros había elegido usar nombre de su torturador como recordatorio constante de transformación que había experimentado. «Tengo particular interés en Hacienda La Merced», le informó a intermediarios ganaderos en Montevideo. «He escuchado que Familia Paz maneja operación muy respetable que podría servir como modelo para futuras inversiones». Durante semanas estudió rutinas de Familia Paz, identificó puntos débiles de seguridad en La Merced y reclutó colaboradores entre esclavos que recordaban cómo había sido vendida 15 años atrás. Su apariencia había cambiado suficientemente para que no fuera reconocida inmediatamente, pero su memoria de layout de la hacienda permanecía perfecta. Los esclavos más viejos recordaban historia de Milagros como leyenda susurrada en barracones. Joven inteligente que había sido vendida a europeos con promesas de fama, nunca vista nuevamente. Cuando ella se reveló discretamente a confiables, reacción fue mezcla de asombro y esperanza vengativa. «Pensamos que habías muerto», le susurró Tomás, esclavo que había conocido a su madre Esperanza. «Doña Eulalia siempre decía que habías triunfado en Europa». «Triunfé, pero no como ella imaginaba», respondió Milagros con sonrisa que helaba.
Ahora he regresado para completar educación que comenzó cuando me vendió. Las preparaciones incluyeron mapeo detallado de horarios familiares, identificación de rutas de escape y coordinación con 11 compañeros que habían viajado desde Europa para participar en Operación Final. Cada miembro del grupo tenía experiencia eliminando traficantes humanos y sabían trabajar sin dejar evidencias que pudieran rastrearse. La familia completa debe pagar, explicó Milagros durante reunión de planificación en casa segura que había establecido en barrio porteño de Montevideo. Don Teodoro por permitir venta, sus hijos por beneficiarse del dinero y Eulalia por orquestar todo el engaño. Elena, su compañera rusa, había desarrollado especialidad en infiltración silenciosa durante años de operaciones europeas. Pablo, el gemelo sobreviviente, se había convertido en experto en neutralización rápida de guardias. Otros miembros del grupo tenían habilidades complementarias que harían operación eficiente y definitiva. ¿Qué hacemos con esclavos?, preguntó Miguel, ex gigante español que había perdido altura debido a malnutrición en circos, pero había ganado agilidad mortal. Los liberamos, respondió Milagros sin hesitación. Esta operación no es solo venganza personal, es golpe contra sistema completo. Queremos que todos vean qué pasa cuando personas vulnerables son tratadas como mercancía. El plan final se dividía en fases coordinadas. Primero eliminar guardias externos, después penetrar casa principal durante horas de sueño, neutralizar familias sin permitir alarmas, liberar esclavos con dinero suficiente para comenzar vidas libres, y finalmente destruir propiedad como símbolo de fin de una era. Timing es crucial, enfatizó Milagros mientras repasaban detalles por última vez. Tenemos ventana de 4 horas antes de que alguien note que algo está mal. Para entonces estaremos camino a Argentina con nuevas identidades. La fecha elegida fue 23 de octubre de 1871, exactamente 15 años y 7 meses después de que Milagros hubiera partido de la Merced como esclava engañada. No era coincidencia. Cada aspecto de la operación había sido diseñado para crear simetría poética que convertiría tragedia personal en justicia histórica. Durante última semana antes del ataque, Milagros visitó tumba de su madre Esperanza en cementerio de esclavos cerca de la hacienda. La sepultura no tenía lápida, solo montículo de tierra que había sido mantenido por otros esclavos durante años. «Madre», murmuró arrodillándose junto a tumba anónima, «tu hija va a vengar no solo su propio sufrimiento, sino el de todos los que fueron vendidos como animales. Esta noche, nadie más será tratado como mercancía en la Merced». El viento de octubre llevaba aroma de primavera uruguaya que le recordó infancia perdida, pero también prometía renovación que comenzaría cuando sol saliera sobre hacienda transformada para siempre. La operación que había planeado durante 15 años finalmente comenzaría al amanecer del 24 de octubre, cuando venganza personal se convertiría en revolución que cambiaría leyes sobre tráfico humano en todo el continente sudamericano. La operación comenzó exactamente a las 3 de la madrugada del 24 de octubre de 1871. Milagros y sus 11 compañeros se movieron como sombras profesionales hacia la Merced, aprovechando conocimiento detallado del terreno que ella había adquirido durante meses de vigilancia. Los guardias nocturnos fueron neutralizados silenciosamente antes de que pudieran dar alarma, utilizando técnicas perfeccionadas durante años de operaciones en Europa. La entrada a casa principal no presentó dificultades para grupo, que había infiltrado fortalezas más complicadas en París y Londres. Elena desactivó cerraduras con herramientas que había fabricado específicamente para esa misión, mientras Pablo y Miguel aseguraron rutas de escape que serían necesarias para evacuación posterior. Don Teodoro fue el primero en recibir visita nocturna en su estudio, donde había quedado dormido sobre libros de contabilidad que detallaban ganancias de 15 años de operaciones ganaderas financiadas parcialmente con dinero obtenido por venta de Milagros. Su final llegó rápidamente, sin tiempo para comprender qué estaba sucediendo o por qué. Sus 2 hijos adultos, Teodoro Jr. y Eustaquio, fueron encontrados en sus habitaciones
y eliminados con eficiencia que no les permitió alertar resto de casa. Ambos habían vivido vidas lujosas financiadas indirectamente por tráfico humano que su familia había facilitado, y ahora pagaban precio por complicidad que nunca habían cuestionado. Doña Eulalia despertó con presencia ominosa junto a su cama, enfrentando rostro que había atormentado pesadillas ocasionales durante 15 años, pero que creía pertenecía a fantasmas de culpa, no a realidad vengativa. Milagros. Esto no puede ser real, murmuró, reconociendo gradualmente facciones que habían madurado, pero que permanecían inconfundibles. Es completamente real, respondió Milagros con voz que había perdido toda trace de subordinación que caracterizaba a esclavas. He regresado para completar lección que comenzaste cuando me vendiste como animal exótico. Yo pensé, Dubois me prometió que tendrías carrera exitosa, que serías feliz. Dubois murió quemado en París junto con todos los empresarios que se enriquecieron exhibiendo personas como bestias de feria. Su muerte fue lenta y educativa, tal como va a ser la tuya. El final de Eulalia fue diseñado para ser proporcional a años de sufrimiento que había causado, pero también para servir como mensaje claro sobre consecuencias de tratar seres humanos como mercancía comerciable. Milagros había aprendido en Europa que justicia demorada podía ser más efectiva que violencia impulsiva. Mientras operación se completaba en casa principal, otros miembros del grupo liberaron todos los esclavos de la Merced, distribuyendo dinero robado de caja fuerte familiar para financiar nuevas vidas libres. Cada persona recibió suficiente oro francés para establecerse independientemente o viajar hacia lugares donde esclavitud estaba siendo abolida. «Sois libres», anunció Miguel a esclavos reunidos en patio principal. «Esta familia ya no puede venderos, castigaros o controlar vuestras vidas. El dinero que os damos proviene de ganancias que ellos obtuvieron con trabajo no remunerado durante décadas». El incendio que consumió la Merced comenzó en biblioteca, donde don Teodoro guardaba contratos de venta de esclavos, incluyendo documento original que transfería propiedad de Milagros a Monsieur Dubois. Las llamas se extendieron rápidamente por toda estructura, eliminando evidencias físicas de sistema que había funcionado durante generaciones. Cuando amaneció, autoridades encontraron hacienda convertida en ruinas humeantes con 4 cuerpos en interior y nota explicativa que detallaba motivos de operación. Justicia para quienes fueron vendidos como animales. La esclavitud termina aquí. La noticia del masacre de la Merced se convirtió en escándalo internacional, que expuso conexiones entre familias aristocráticas sudamericanas y redes europeas de tráfico humano. Investigación posterior reveló documentos que Milagros había deliberadamente dejado intactos, probando vínculos entre empresarios de entretenimiento y hacendados que vendían personas con deformidades. Milagros y sus compañeros habían desaparecido hacia Argentina con identidades falsas, pero su mensaje resonó por todo continente. El caso inspiró primeras leyes específicas contra exhibición forzada de personas con condiciones físicas especiales y estableció precedentes legales que protegían personas vulnerables de explotación comercial. En 1875, Uruguay aprobó legislación que prohibía venta de personas para entretenimiento bajo cualquier circunstancia, citando caso La Merced como ejemplo de crueldad que nunca debía repetirse. Leyes similares se adoptaron en Argentina, Brasil y otros países sudamericanos durante décadas siguientes. La historia de Milagros se estudia en universidades como ejemplo de resistencia extrema, que transformó tragedia personal en cambio social masivo. Su venganza brutal inauguró conciencia continental sobre derechos de personas con diferencias físicas que hasta entonces eran consideradas propiedades comerciables. Hoy, la Fundación Milagros en Montevideo protege derechos de personas con enanismo y otras condiciones físicas especiales, proporcionando educación, apoyo legal y refugio para quienes enfrentan discriminación.
Su trabajo honra memoria de mujer que convirtió 15 años de sufrimiento en catalizador para revolución de derechos humanos. El sitio donde estuvo la Merced es ahora museo que documenta historia de esclavitud en Uruguay y resistencia de personas que lucharon contra sistema. Placa conmemorativa cuenta historia de esclava enana que fue vendida como entretenimiento, pero regresó como fuerza de justicia que cambió leyes de su país. Su legado enseña que explotar vulnerabilidades físicas para diversión de ricos puede tener consecuencias que trascienden generaciones y que víctimas aparentemente indefensas pueden convertirse en agentes de cambio histórico cuando encuentran fuerza para transformar dolor personal en lucha por dignidad colectiva. En Uruguay, personas que enfrentan discriminación aún susurran nombre de Milagros como símbolo de esperanza, sabiendo que su ejemplo demostró que injusticia extrema puede motivar transformaciones sociales que perduran siglos después de que venganza personal haya sido completada.